militar. ¿Quién ha hecho servicio? No. ¿Ha hecho servicio militar? No. Nadie. Nadie ha hecho servicio militar. Pero, ¿tiene ideas de guerra? ¿Cuál es la técnica más usada en la guerra? El camuflaje. El camuflaje es la táctica fundamental de la guerra. Camuflaje significa encubrir. Encubrir los verdaderos objetivos, los verdaderos métodos y la verdadera fuerza. El camuflaje en las comunicaciones, cómo se intervienen las comunicaciones del enemigo, y yo uso claves para comunicarme. Entonces yo cubro mis comunicaciones, mis intenciones, ¿cierto? Sé que todos los ejércitos tienen claves, sobre todo ahora en internet. Otra forma de camuflaje es la información. ¿Cuál es el sistema? Desinformar. Lanzar cosas que no son verdad para que el enemigo crea que son verdad. Y así está desinformando. Se camufla. Después, ¿qué otra forma de camuflaje? La apariencia. Mostrar debilidad para ver qué fuerza tiene el enemigo. O mostrar fuerza para intimidar al adversario. ¿Y cuál es el propósito del camuflaje? Es controlar al adversario para después darle un golpe destructivo. El sinónimo de camuflaje, ¿cuál es? Engaño. ¿Cierto? El engaño. La táctica del engaño. El Dios de este mundo ha desplegado su táctica de camuflaje a lo largo y ancho del mundo y en todos los aspectos de la cultura humana. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla de mentira, de suyo habla, significa que su naturaleza es mentirosa, es ser mentiroso. Y cuando habla de mentira, de suyo habla, es decir, está expresando su carácter. Y de eso vamos a hablar hoy día. Un engaño, un destino y un solo salvador. Ese es el título. El engaño común en el mundo. El Dios de este mundo produce enfermedades, tienta a los creyentes, se posesiona de los incrédulos, estimula el chisme y la ociosidad. Por ejemplo, Marcos 9, 25, 27. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Espíritu sordo y mudo, porque el niño era sordo y mudo. El demonio le había causado enfermedad. Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero va a pasar por una tribulación, va a ser tentado. ¿Tentado a qué? A negar al Señor. Eso fue lo que le pasó, ¿cierto? Fue presionado, la tentación dijo, no, para salvarse. Entonces, tienta a los creyentes. Se posesiona de los incrédulos, Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Iscariote, Judas, posesionado.
¿Se escucha? Sí. Después tenemos Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 15. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Disculpe, hermana, Primera de Timoteo 5, del 11 al 15. No quise interrumpirlo porque estaba leyendo tan bien. Primera de Timoteo 5, del 11 al 15. Pero viudas más jóvenes, no admitas, ¿Sí? porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debiera. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión para maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. ¿Por qué se han apartado? Por la ociosidad y la chismografía. Andar de casa. Demás. Entonces, Dios hace todo eso, pero su actividad central, más importante, es el engaño. Estos son los resultados. Algunos dicen, diablo no existe. Muchos de nosotros decíamos no existe, ¿cierto? Para otros no es tan mal como dicen. Y para otros es más poderoso de lo que realmente es. Entonces el Dios de este mundo ha tenido éxito. ¿Se han fijado? Pregúntale a alguien sobre el diablo allá. Y va a decir, no, no existe. Va a tener una de estas respuestas. Otro le va a decir, no, existe el diablo. Yo quisiera verlo frente a mí. ¿Ah? ¿Cómo le va conmigo? Campo de Pedro Urdemales que se enfrenta al demonio. ¿Ah? ¿Cierto? Como que no es tan potente. Y otro dice, el diablo es más poderoso que Dios incluso. Le tienen miedo. Dios de este mundo realmente ha tenido éxito en camuflarse, en encubrirse. Tiene seguidores, otros le tienen miedo y otros son indiferentes. Segunda de Corintios 4, 3, 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio está encubierto, sí, está escondido para los incrédulos. ¿Por qué? Porque han sido cegados a los engaño. ¿Y a través de qué? Del engaño. Y el primer engaño es presentar, ¿o no? Segunda de Corintios 11, 14, 15. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros a justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Se disfraza de ángel de luz, ¿o no? ¿Han visto un ángel grande, hermoso? Muchos católicos lo han visto. O la Virgen María que apareció, una luz celeste. Y otros personajes que parecen muy hermosos.
Y después da acciones. Por ejemplo, 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso, toda doctrina que niega, contradice o tergiversa a Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo y la palabra de Dios, es del demonio. El que dice que tienen nuevas revelaciones, en general las nuevas revelaciones contradicen lo ya revelado. Históricamente, los judíos, los sacerdotes judíos y los apóstoles, uno de los puntos para considerar un escrito inspirado por Dios era que no contradijera lo ya revelado. Y si contradecía lo ya revelado, eso no es inspirado. Es decir, no es de Dios. O es de hombre o es de demonio. Y hoy día hay mucha doctrina, mucha enseñanza, mucha revelación que contradice a Cristo. Todo ser humano, en cualquier cultura, de cualquier nivel social, en el pasado y hoy, en el presente, tiene en su mente y su corazón la existencia de un ser supremo. ¿Es así o no? Usted va a las tribus del Amazonas, o en Oceanía, y todos adoran un Dios. De alguna manera, porque eso está, como se dice, en el ADN espiritual del ser humano. Solo que esa imagen de Dios es corrompida. ¿Y se traduce en qué? En idolatría. Idolatrar cosas, personas, animales o a sí mismo. Eso es lo que se llama la corrupción moral del hombre. Y eso a causa del pecado, es decir, ellos saben que hay un Dios, que hay un ser supremo, pero lo rechazan y caen en la idolatría por el rechazo del Dios supremo, adorando criaturas, cosas y a sí mismo. Eso aturde el entendimiento y profundiza la decadencia espiritual de la persona y de la sociedad. Todos, incluso los ateos, los que se dicen ateos, que son acérrimos enemigos de Dios y que se gastan la vida para comprobar que no existe Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué tú te gastas la vida en comprobar algo que no existe si ya sabes que no existe? O dices saber que no existe. Es ilógico, ¿cierto? No, si no existe, ¿para qué voy a gastar mi vida? Pero se han gastado, y hay bibliotecas enteras de ateos para decir no hay Dios. Se han gastado el cerebro, han gastado tinta, papel, han hecho perder el tiempo para decir no hay Dios. Si no hay Dios, no te preocupes, no hay Dios. Pero en el fondo saben que están luchando contra Dios. Es una forma de luchar contra Dios, porque en su corazón, en lo más íntimo de cada ser humano, sabe que hay un Dios. Romanos 1, 19 al 23. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. La condición del ser humano espiritualmente. Negar a Dios, rechazar a Dios, no reconocer a Dios, lleva a eso, a la idolatría. Hoy día decir, no existe, sí que existen. Miren los ecologistas, la Pachamama, la Madre Tierra, el Sol. En Europa hay miles de personas que van a serie de santuarios antiguos, gente que se junta
Allá hay chupín para adorar el sol, como decían los incas. Ah, ya. Latinoamericano, asiático, gente de todo el mundo. Hay idolatría. Los animales. Hay una tendencia que los animales son hermanos nuestros. Solo que el hombre tuvo la fortuna de evolucionar más. ¿Y quién dice si estos no evolucionan más en el futuro? Entonces los cuidan como si fueran hermanos. No reconocen la diferencia que hizo Dios al crear el hombre, al crear los animales. Y hay un culto a los animales. Aunque dicen, no, eso no es idolatría. Es idolatría todo aquello que echa a Dios del propio corazón. Si antes que Dios está el animalito, está la pega, está el sol, está la ecología, está lo que sea, es idolatría. Si Dios no está al centro de los pensamientos y la vida. Entonces, predicar el Evangelio entonces no es atar al demonio, sino es poner el Evangelio para que el Espíritu Santo rompa el ciclo del engaño. Con la palabra de Dios se rompe el ciclo del engaño, particularmente con el Evangelio de Jesucristo, para que el incrédulo salga del ciclo del engaño en que está envuelto. El Evangelio de Jesucristo es el llamado misericordioso a los incrédulos, a que sean salvos de la terrible condenación eterna. Es la advertencia bondadosa de Dios a la raza humana que hay un juicio a los pecadores no arrepentidos. No se dejen engañar. Para eso es el Evangelio. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Y ahí pasamos al segundo punto, el destino común del mundo. El mundo y sus creencias, sus ritos idolátricos, su soberbia, que endiosa su soberbia, sufrirán una frase que está en la Biblia, se llama eterna pérdida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 9. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya, y que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Léame primera Timoteo 1, 6, 9. De las cuales cosas desviando algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin tener ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. Gracias. No es el versículo, lo noté mal, disculpen hermano. Pero hay un concepto, incluso en los dos, dice, hay una pérdida, hay una condenación, hay un juicio. Hay un juicio. Eterna pérdida significa eterna destrucción. Eterna destrucción. Eso significa que la destrucción es permanente. No es de un determinado periodo, que se destruye y se acaba, no. Eterna destrucción. Mateo 13, 41, 42.
Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Horno de fuego, ahí será el lloro, será el llanto, y el crujir de dientes. ¿Qué significa el crujir de dientes? No es por el frío, porque ahí no va a ser frío. La rabia, el odio, la ira, por estar ahí, y puchi, puede haberme salvado. ¡Ah! ¡Ah! Eso es el crujir de dientes. 49:50. Siempre Mateo 13, 49:50. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjese que en un pasaje, el Señor Jesús repite 2 veces el mismo concepto. Lucas 16, del 27 al 31. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: ¿tienen oídos? Óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esa es la historia que cuenta el Señor Jesús de Lázaro y el rico. Y el rico está en la parte donde hay tormento permanente. Y dice: envía a Lázaro, que le avise a mis hermanos, que no dice, tienen la palabra, tienen a los profetas, tienen la ley. Eso podría parafrasearse hoy día. Hoy, si no oyen, si no hacen caso, el Evangelio de Jesucristo, tampoco se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Porque muchos esperan milagros. Ojalá pudiera volver alguien del más allá para contarnos cómo es, pero no va a volver nadie. Porque tenemos este testimonio. Y con eso debería ser suficiente. Pero el incrédulo no es suficiente. Aunque le hagan milagros, los que le hagan, no. Porque está en abierta rebelión a Dios. No hay arrepentimiento de pecado, es abierta rebelión a Dios. Apocalipsis 20, 7, 10. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa es una forma de decir eternamente. Apocalipsis 20, 14, 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Junto con el diablo, la bestia y el falso profeta. Y van a arder para siempre. El Señor Jesús habla más del infierno en el Nuevo Testamento, por lo menos en los 4 evangelios, que del cielo. La palabra que se usa es Gehenna. Gehenna y hace referencia al basural que había fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ese basural
había siempre fuego. Y lo puso como ejemplo. Así es el infierno. El fuego no se apaga. Es para siempre. Y el Señor Jesús la pronuncia 11 veces de las 12 veces que aparece en el Nuevo Testamento. El juicio, el infierno es un juicio inimaginable, terrible. Nosotros no podemos tener esa medida del espanto que debe ser eso, de un sufrimiento horroroso que desconocemos realmente. Algo se dice en la Biblia. Y piense que además de todo eso, es un sufrimiento eterno. Y algunos dirán, ¿podemos entender la dimensión de esto? De lo que es el infierno. Yo creo que a veces no la entendemos. Y la tomamos muy por encima. Y pensamos que el infierno es como cuando se quema una casa y una persona. Es peor que eso, ¿sabe por qué? Porque es permanente. Y tenemos un solo ejemplo. El cuento de el rico y Lázaro. ¿Cómo se lamentaba el rico? ¿Cómo nos lamentaremos si fuéramos al infierno? Y yo creo que a veces nuestra gratitud es ingratitud porque no tenemos idea de lo que nos salvó el Señor. Hablamos del infierno como si habláramos de cualquier cosa. Dios es cruel, insensible, ¿acaso Dios no es misericordioso? ¿Cómo va a ser este castigo tan terrible? La misericordia de Dios es Cristo y el Evangelio de Jesucristo. Pero si la mayoría rechaza y desprecia esta misericordia de Dios, que Dios se la jugó toda, ¿merece esta persona un castigo tan grande? Veamos qué dice Juan 3, 16, 17. ¿Acaso Dios no es misericordioso? ¿Acaso Dios no? Porque cuando se habla del infierno, dice, no, Dios es misericordioso, no puede haber un infierno así. Sí, sí lo hay. ¿Qué dice Juan 3, 16, 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El otro versículo, por favor, 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese, hay 3 atributos de Dios ahí: amor, misericordia y condenación y juicio. Dios es amor, pero también es juicio e ira por el pecado. Dios es justicia y santidad, pero también es juicio y castigo por el pecado. Esos son los atributos de Dios. No es uno más que otro. Dios es más amor que juicio, o más juicio que amor, no. Dios es un equilibrio completo, perfecto, en todos sus atributos. Un creador generoso, bondadoso, misericordioso, poderoso y santo. Ese es nuestro creador. ¿Y qué hizo el hombre? Tú no existes. Yo adoro las cosas. Le escupen la cara todos los días. Y la tierra en que vivimos, el aire que respiramos, la inteligencia que tenemos, la vida que tenemos, es de él. ¿Sí? Entonces, el castigo está en relación a 2 cosas, hermano. Una, nuestro desconocimiento de nuestra pecaminosidad y desconocimiento de quién es Dios. Y les voy a dar un ejemplo. Y les voy a dar un ejemplo de futbolista. Un futbolista que comete un foul, ¿qué le ponen? Una tarjeta amarilla, ¿cierto? Cuando ya son 2, le ponen la tarjeta roja. Y si es muy grande, lo mandó al hospital, tal vez la suspensión de un partido.
Pero imagínense que ese futbolista le pega al árbitro. Lo suspenden 3, 4 o 5 partidos. Porque ya no le pegó al futbolista, le pegó al árbitro. Ya ahí van 4 o 5 partidos castigados. El que engaña a su equipo, el que engaña al equipo contrario, el que engaña al público, el que engaña a un país, el que engaña al fútbol, perdió una carrera. ¿Se acuerdan quién es? Cóndor. ¿Cierto? Perdió la carrera. Entonces, el castigo está en relación a 2 cosas: al conocimiento de la profundidad de nuestro pecado y saber quién es Dios. ¿Quién es Dios? Y si entendemos quién es Dios, vamos a entender el castigo, la naturaleza del castigo, que se llama infierno. Si un futbolista por un engaño perdió la carrera, imagínense si uno engaña a Dios, ¿qué puede perder? Todo, ¿cierto? Esa es la proporción. Entonces, como no hacemos esa ecuación, profundidad de nuestro pecado y desconocimiento de Dios, decimos, oh, ¿por qué es tan terrible? Dios no puede ser así. Pero nosotros ya tenemos la advertencia. Y la tenemos acá. La leemos, pero no la meditamos. La profundidad de nuestro pecado. Y cuando el Señor Jesús habla del infierno, de la condenación que es eterna, donde dice que el fuego no se apaga, y el crujir, el lloro y el crujir, o sea, es una cosa terrible. Yo creo que no alcanza nuestra imaginación. Esa es la dimensión del infierno. No creer en el infierno es aceptar el engaño del diablo, no conocer la profundidad de nuestro pecado y desconocer quién es Dios. El incrédulo pasa por este mundo cargado de pecado y esperanzas vacías, rechazando a Jesucristo, pero al final se hará pedazos en el juicio de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Por ello nosotros, los salvos en Cristo, ¿te salva en Cristo? Amén, bien. Debemos mostrar compasión a los incrédulos, declararles y aclararles que la sentencia de Dios en contra del pecador fue cumplida por Cristo. La sentencia inapelable de Dios en contra del pecador fue trasladada a Jesucristo. Y por fe en esa obra y arrepentimiento de nuestros pecados somos declarados justos ante Dios. Y advertirles que sin fe en Cristo Jesús hay un infierno horrible que les espera. No decirlo, callarse de este tema, no advertir, es como no decirle a un ciego que va caminando un precipicio y quedarse callado. Es exactamente igual. Cuando nosotros nos quedamos callados, estamos viendo que ese ciego va a un precipicio. Él no sabe, pero nosotros sí lo estamos viendo y no lo advertimos. Un Salvador común para todos. Primera de Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por todos los que creen. Mateo 20, 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Podéis beber del vaso que yo he de beber,
y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío daros, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron, estos se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias, hermana. Dar su vida en rescate por muchos. O sea, él pagó la cuenta que la raza humana tenía con Dios. Perdón, Dios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, hermano. Entonces el Cordero sin mancha ni defecto cargó nuestra maldición. Y por la fe en él se nos carga a nosotros su santidad. Cualquiera puede ser salvo. El religioso, el idólatra, el inmoral, el ateo, el latino, el europeo, el africano, el asiático, el salvaje, el menos salvaje, si ponen su fe en Jesús y se arrepienten de sus pecados. El amor de Dios en nosotros para los incrédulos es comunicar el Evangelio de Jesucristo y explicar las consecuencias del rechazo a Cristo como único Señor y Salvador. Hay mucha predicación y mucho evangelismo sin infierno. Mucha predicación y mucho evangelismo sin arrepentimiento. Hay mucho evangelismo de Cristo sin cruz. Hay mucho evangelismo, puro amor, sin juicio. Entonces se deforman los atributos de Dios, porque en el Evangelio están todos. El amor, la misericordia y la condenación. El juicio, la salvación. Entonces, concluyendo, el Evangelio es romper el engaño del diablo, romper el círculo del engaño, sacar al incrédulo del círculo del engaño. El Evangelio es permitir que el Espíritu Santo salve del infierno eterno. Y evangelizar es presentar al único que puede salvar del infierno eterno, que es el Señor Jesucristo. ¿Y a quién se le dio esa tarea? Id y predicad a toda criatura, a cada uno de nosotros. Para eso estamos acá, para aprender del Señor y después salir a comunicar lo que la palabra nos ha enseñado y a comunicar la salvación de la cual hemos sido objetos por Dios. Vamos a orar. Póngase de pie. Vamos a orar para que el Señor abra las puertas para evangelizar y toque los corazones de las personas que vamos a evangelizar, que vamos a ir a hablarles de Cristo esta noche, mañana, pasado mañana, cuando se presente la ocasión. Si usted pide, Señor, quiero hablar de tu palabra, dame, Él le va a poner a alguien. Porque eso es lo que quiere y eso somos mandados los cristianos. Vamos a orar. Padre bueno, Padre eterno, Padre misericordioso, Señor. En tu santa palabra, Señor, confiamos y queremos pedir que el Espíritu Santo nos ayude a obedecerla, rogándote, Señor, y obedeciendo el mandato que tú has hecho a tu pueblo, a tus salvos, a los que hemos confiado en ti, y predicar y dar testimonio de tu nombre, Señor.
Yo quiero pedirte, Señor, que a cada uno de los que estamos aquí, Señor, nos abras puertas. En el momento que tú quieras, decidas, consideres oportuno o no oportuno, pero que abras puertas, Señor, para poder llevar tu palabra, el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Señor, por lo que agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.